Gracias a Dios, pero estoy terminando turno. ¿Cómo? Bueno, excelente. Bueno, entonces la idea es que esto va a quedar grabado hoy y lo voy a subir a la plataforma de YouTube. Entonces, como va a ser algo público, me presento para quienes no me conocen. Yo soy Ángela Rojas, soy comunicadora social periodista, soy coach de vida y hacemos estas transmisiones en vivo cada 8 días con el fin de hablar sobre liderazgo personal y liderazgo profesional. También nos unimos a través de la plataforma de Instagram, que es @creaexcelencia. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar sobre el tema del miedo. Y aunque da un poquito de miedo hablar sobre el miedo, este es un tema bastante amplio, pienso que la gente no lo trabaja mucho, porque de alguna manera el miedo es como un tema tabú. Entonces muchas personas les decimos, ¿te da miedo tal cosa? No, a mí no me da miedo. No, yo no estoy asustado. No, a mí no. ¿Por qué? Porque a veces es tanto que le tenemos miedo a reconocer que tenemos miedo, le tenemos miedo al miedo. Entonces la semana pasada, dentro de la charla, surgió un tema acerca del miedo y fue muy particular porque tanto Mariluz en la plataforma del Google Meet como Patricia dentro de la plataforma de Instagram, las dos hablaron sobre el miedo, me dieron su concepto del miedo y lo simpático fue que ambas estaban en dos polos distintos, o sea, no porque lo estuvieran sintiendo así necesariamente, sino la opinión o lo que les generó hablar sobre él. Entonces, de ahí nació como esa semillita de hablar de este tema hoy, porque todos tenemos una posición distinta frente al tema y si nosotros pudiéramos ahondar más en ella, tuviéramos mayor empoderamiento sobre el tema. Acordémonos que cuando nosotros le quitamos la máscara al fantasma, el fantasma deja de ser fantasma. Y viene aquí a la mente una historia que a mí siempre me ha gustado mucho y es la historia de un cuarto, digamos, tabú, secreto, misterioso que había en una casa a la que nadie se atrevía a entrar porque decían que ahí había algo muy peligroso y que se podía tratar de una serpiente y entonces que qué miedo ingresar a ese cuarto. Entonces la gente medio abría la puerta y veía como esa especie de serpiente ahí en esa habitación y todo el mundo la volvía a cerrar, súper asustado, súper miedoso. Y en ese momento se volvió un tabú esa habitación. Cualquier día alguien dijo, pero ¿qué es la bobada? Pues ¿por qué no entran? No, ese es un cuarto muy oscuro, qué miedo, esa serpiente se puede salir de ahí, nos puede atacar. Pero esa persona tenía como otra perspectiva distinta y dijo, yo voy a entrar. Y entró con una lámpara súper potente y descubrió que lo que había era en todo el centro una soga envuelta. Cuando se descubrió eso, se acabó el miedo, porque realmente lo que había era una falsa percepción sobre ese elemento que había. Y eso, si vamos nosotros a la vida diaria, nosotros también tenemos una falsa percepción sobre muchísimas cosas. Y por eso nos formamos en los miedos. Entonces, precisamente en la charla anterior, yo señalaba que a mí siempre me ha parecido muy curioso que en la Biblia diga 365 veces, no tengas miedo. Y 365 veces me explicaba alguien, yo asisto a la Corporación La Comunidad, que es un centro donde hay teólogos y personas que son estudiosas de la Biblia. Entonces allá me explicaban que 365 veces quería decir que Dios nos regalaba esa palabra por cada día del año. No tengas miedo. Pero hay una diferencia, porque es que la Biblia dice no tengas miedo, no quiere decir no te dé miedo. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos ser susceptibles al miedo, tenerlo, sentirlo, pero es no acumularlo, ¿sí?
Una cosa es que me dé miedo y otra cosa es que lo acumule. Pero cuando ya nosotros venimos a estos procesos de facilitación, lo que encontramos es que nosotros tenemos como una caja fuerte o un baúl guardado, como si fuera un cofre de tesoro, pero ese tesoro lo que hay es un montón de miedos ahí guardados, instaurados. ¿Y qué pasa? Que nosotros los vamos acumulando, los vamos acumulando, los vamos engordando, les vamos echando como si fuera una planta, agüita, tierra, abono, y esos miedos van creciendo. Y al final de cuentas, como nosotros no tenemos ese grado de conciencia, ni siquiera sabemos a qué le tenemos miedo. Eso es lo grave, que finalmente no sabemos cuáles son esos miedos que tenemos ahí guardados, engordados, criados como pollos que van al matadero, que van para un sancocho. ¿Por qué? Porque no los hemos descubierto, porque no los hemos estudiado, porque no nos hemos detenido a pensar qué es. Y simplemente nosotros decimos, no, yo no le tengo miedo a nada. No, no me hables de miedo, que qué miedo esa palabra, ¿sí? Precisamente por eso que enunciamos al principio, le tenemos miedo al miedo. Entonces, recuerdo mucho un colega, cuando yo estaba estudiando coaching, me encantaba esta frase porque era como un emblema de vida de él, que él le decía, no es lo mismo salir corriendo que salir a correr, ¿sí? No es lo mismo salir a correr que salir corriendo. Y eso es muy cierto. Porque es que cuando nosotros vamos a hacer deporte, nosotros inclusive nos podemos poner una vestimenta diferente, bien sea una pantaloneta, una camiseta especial, una sudadera, unos tenis, y vamos a salir a correr. O sea, estamos preparados para ese ejercicio, para esa actividad que vamos a hacer. Pero cuando vamos a salir corriendo, tipo cuando hay un temblor como ha habido estos días, sismos en Colombia, uno no está preparado para eso. Simplemente lo que pasó la semana pasada, antepasada en Bogotá, evacuen estos edificios porque esto ya se volvió, fue casi terremoto. La gente tiene que salir es corriendo. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es salir corriendo y otra cosa es salir a correr. Entonces nosotros a veces en la vida, cuando no sabemos qué miedos estamos ahí guardando y engordando, como digo yo, lo que salimos es corriendo, cuando deberíamos salir a correr, como cuando venimos a una capacitación como esta, venimos a un proceso de facilitación uno a uno, a un proceso de facilitación grupal, es diferente, porque nos estamos enfrentando a la misma situación de dos maneras diferentes, con dos intenciones diferentes, con dos actitudes diferentes. Recuerden que si quieren participar, pueden alzar la mano y los voy escuchando, pueden ir haciendo sus apreciaciones, sus preguntas. Entonces, ¿qué generó la discusión de la semana pasada? Que nosotros podemos tener dos ámbitos frente al miedo, o mejor tres diría yo. Uno es que nos podemos paralizar y no sé cómo actuar. Y me quedo simplemente como cuando jugábamos de niños, estatua, y me quedo ahí y no sé cómo voy a reaccionar frente a la situación, porque literalmente me paralicé. La otra opción, emprendo esa huida. O sea, salgo corriendo, le digo no al asunto, no lo miro, no lo determino, porque prefiero huir. Los seres humanos, y esto también lo hemos hablado acá mucho, siempre vamos a buscar nuestra preservación, nuestra sobrevivencia. Y por eso nosotros de manera inconsciente hacemos tantas cosas, porque siempre estamos salvaguardando nuestra sobrevivencia. Y huir o quedarnos paralizados viene de esa época de las cavernas. Lastimosamente nuestro cerebro no se ha modernizado tanto y esas memorias quedan ahí grabadas. Cuando venía la fiera porque nos iba a atacar, o huíamos o nos quedábamos paralizados, quietos, camuflados,
para que la fiera no nos viera. Y esto es algo que está en nuestra memoria ancestral, en nuestro cerebro reptiliano, como muchos lo llaman, porque ese sentido de conservación todavía está ahí activo de la sobrevivencia. Esta era la posición que mencionaba Patricia la semana pasada. Mientras tanto, en simultánea, Mariluz nos escribía por la plataforma de Google. El cerebro, el miedo nos sirve para opcionarnos hacia algo, para catapultarnos a una acción. Y así es como lo deberíamos de ver. Porque el miedo finalmente lo que nos está haciendo es como prendiendo una alarma de, mira, hay algo que está pasando y a lo que le debes prestar atención. Por decir algo, si nosotros vamos a pasar una calle, y pasa mucho, aquí en Medellín, está el semáforo para el peatón y cuando menos piensa, se mete una moto. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Correr. O inclusive echarse hacia atrás. O sea, tomar una acción. ¿Por qué? Porque yo estoy cuidando de mi vida y ese miedo que me dio ver que esa moto se me iba a meter, me hizo tomar una acción. ¿Me puedo quedar paralizada? Sí, obvio. ¿Puedo huir y hasta metérmele a otro carro al carril siguiente y ahí causar un accidente peor? Sí. Pero si, digamos que en ese momento hago un clic adecuado, lo que voy a tomar es una acción acertada para que esa moto no me pise. Entonces, si nosotros empezamos a entender el miedo como una alarma, como una sirena que nos está dando aviso de algo, nos vamos a poder empoderar de una manera más adecuada frente al miedo. Por decir algo, se prende un incendio. Lo lógico es que mi sentido de sobrevivencia, ese miedo me sirva para protegerme y tome una acción para sobrevivir. Porque entonces si no tengo miedo, me quedo ahí para que me quemen, ¿sí? Entonces ese es el sentido del miedo. Por eso es que acá decimos tanto que las cosas no son buenas ni malas, son funcionales o disfuncionales. Si yo le tengo miedo a un cuchillo, nunca voy a poder entrar a una cocina a hacer algo, sí, a cocinar, a preparar un alimento. Pero si yo sé que el cuchillo me puede cortar y que si me corto hasta me puedo desangrar, voy a ser cuidadosa, voy a aprender a manejarlo. ¿Cuántas personas no le tienen miedo a la sangre? Muchísimas. Muchísimas personas le tienen miedo a la sangre. Pero entonces, ¿qué pasa si el médico, al estar en una cirugía, también le tiene miedo a la sangre? No puede salvar vidas, no puede hacer la cirugía, ¿sí? ¿Por qué? Porque se paralizó o huyó frente a ese chorro de sangre que está saliendo. Y él sabe, para eso lo capacitaron, para tener unos procedimientos adecuados y estancar esa sangre. Entonces, por eso el problema, digamos, no es el evento como tal, es la interpretación que nosotros siempre le damos al evento. Y miedo, sí, miedo nos va a dar. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? A no acumular esos miedos y hacer uso de esa palabra bíblica, no tengas miedo cada día. Entonces, si hoy me dio miedo a algo, ¿cómo me libero de este miedo? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo le doy un manejo emocional para poder salir de él? Y si yo sé que lo que soy es un cúmulo de miedos, pues entonces busco un profesional que me ayude. Lo grave es que nosotros ni siquiera sabemos qué miedos tenemos. Y eso es lo que nos vamos dando cuenta cuando estamos en estos procesos de coaching, porque venimos y no sabemos. Entonces, de alguna manera vamos a hacer una recapitulación de algunos miedos. Cuando nosotros estamos en el vientre de la mamá, pues podemos tener ciertos sobresaltos, porque si se asusta, porque si hay un ruido, pues vamos a tener unos sobresaltos, pero finalmente estamos en un medio seguro. Pero el primer
miedo que nosotros afrontamos es salir de ese vientre en ese momento del nacimiento, cuando vemos un estímulo visual muy alto, cuando vemos voces, no, cuando escuchamos voces y ruidos, cuando nos dan esa primera palmada, cuando nos cortan el cordón umbilical. Esa es la primera impresión de miedo que nos empieza a marcar a nosotros realmente. Y de ahí en adelante se vienen en cascada una sucesión de eventos. Entonces, digamos que nosotros manejamos miedo a lo conocido y miedo a lo desconocido. Y de alguna manera, eso es lo primero que nosotros deberíamos de empezar. Por ejemplo, yo nunca me he tirado de un paracaídas, de un parapente. Y nunca lo he hecho y a mí me da susto, ¿sí? Entonces, quizás eso es un miedo a lo desconocido, porque es una actividad que nunca he hecho en mi vida, pero que sin embargo yo la veo y yo digo, ¡ay, tan guapos, tan tesos! ¿Quién sabe si yo fuera capaz? ¿Sí? Pero, por ejemplo, he montado en avión varias veces a mi vida. En términos generales diría que no me da miedo, pero quizás cuando voy en el avión y hay determinados movimientos o que se mete en una nube oscura, uno dice, uy, qué susto, ¿cierto? Puede que en ese momento me dé miedo. Entonces, digamos que ahí es donde nosotros empezamos a ver, hay miedo a lo conocido, hay miedo a lo desconocido. ¿Qué pasa? Que podemos tener miedos. Por ejemplo, miedo al éxito. Uy, ¿qué voy a hacer yo con tanto éxito? ¿Cómo me voy a desempeñar en la vida? ¿Cómo voy a lidiar con el juicio y el señalamiento de un montón de personas? Porque sabemos que cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas situaciones, vamos a tener juicios y vamos a ser señalados. Por decir algo, yo me arriesgo a hacer una presentación en público de un tema como este y no falta el señalamiento, tanto de los que dicen tan chévere, me pareció, me gusta el estilo, la forma como lo desarrolla, me parece chévere, tengo empatía frente a Ángela, como hay otras personas que dicen desastroso, horrible como habla, horrible como se expresa, horrible como desarrolla el tema. Y finalmente esa exposición al público va a hacer que se generen esos juicios, bien sea a favor o en contra, pero que es algo a lo que hay que someterse si uno quiere pagar el precio, como digo yo, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos en la vida es un miedo al éxito, porque el miedo al éxito conlleva varias cosas, conlleva la responsabilidad de lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy sosteniendo, conlleva asumir la crítica, asumir el juicio, asumir el señalamiento, ¿sí? Pero también es muy impresionante porque es que es otra cara de la moneda, le tememos al fracaso. No, qué miedo, qué pena, que yo me equivoque, que meta la pata, que sea lo que no es. Y nos da mucho miedo fracasar. Y si nos ponemos a ver, estamos en dos extremos de la cuerda, miedo al éxito y miedo al fracaso. Y eso del miedo al fracaso, yo digo que lo fuimos cogiendo a medida que fuimos viviendo, que fuimos creciendo, porque de alguna manera lo que más hicimos de niños fue equivocarnos. Si podemos catalogarlo como un fracaso, ese sería un equivalente. ¿Cuántas veces no nos caímos para poder aprender a caminar? N veces. ¿Y qué le decían a uno? Párese que no le pasó nada. Párese que usted es guapo. Hágale que es muy guapo y no le pasó nada. Y uno chillando y lleno de moretones. ¿Cuántas veces tuvimos que repetir la misma sílaba hasta aprender a hablar? Sí, ta, 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 porque no nos salía nada más. Cuando fuimos al colegio, cosas tan básicas como 1 más 1, ¿cuántas veces nos tuvimos que decir 1 más 1, 2, hasta aprenderlo? Hacer las mismas bolitas y los mismos palitos para poder aprender. O sea, si alguna cosa nosotros hemos hecho en la vida es equivocarnos.
Y es una de las cosas que más miedo le podemos tener. También por esos juicios que nos da tanta brega recibirlos, aceptarlos. Y a veces nosotros equivocadamente decimos que es que nos cuesta el juicio ajeno, pero si somos honestos, el juicio que más nos cuesta es el propio. Y por eso nosotros usamos palabras tan despreciativas frente a nosotros. Somos bobos, tontos, cada que nos digo, aquí en Antioquia, para quienes de pronto están en el exterior o en otras zonas de Colombia, aquí se usa mucho la palabra bobo. Ay, es que yo sí soy bobo. Ay, es que yo tan bobo. Pero mírame la bobada. Y ese término nada más es un término que nos castiga mucho, que es un látigo, porque nos hace descalificarnos y enjuiciarnos hacia nosotros mismos sobre lo que hemos hecho o dejado de hacer. Entonces, a veces el juicio propio es el más duro y quizás es al que más miedo le podemos tener. ¿Qué pasa? Que nosotros también le tenemos mucho miedo a lo nuevo, porque nos hemos acostumbrado tanto a lo que estamos viviendo, que nos da miedo ese cambio. ¿Cómo será eso nuevo que vamos a vivir? Cuando nos vamos a cambiar, por ejemplo, de casa, podemos estar súper incómodos, ya no nos gusta el sector y nos entra ese sustico de cómo será vivir en esa otra casa, ¿sí? En ese otro sector, aunque a veces pensemos que vamos a mejorar, pero le tenemos mucho miedo al cambio, porque quizás todas esas creencias limitantes que tenemos instauradas nos hacen decir el cambio es malo, el cambio es nocivo, la incertidumbre es muy difícil de manejarla, qué va a pasar, cómo lo vas a manejar, tienes los elementos suficientes. Entonces, lo nuevo y el cambio son dos cosas que vienen muy pegadas de la mano y a lo que nos da mucho miedo. Otra cosa de la que uno todo el tiempo se está dando cuenta, el miedo a la soledad. Y hemos hablado aquí mucho del miedo a la soledad. Y el miedo a la soledad es cómo me enfrento a mí misma, a ese nivel de pensamientos, a ese diálogo interno. ¿Qué hacemos un domingo absolutamente solos? ¿Y cuántas veces somos buscando esas salidas porque no tengo que hablar con alguien, tengo que salir desesperados? Porque ese diálogo yo con yo me queda grande. ¿Qué hago yo con esta soledad? ¿Y cómo que estoy sola si estoy conmigo misma? Si yo soy mi mejor compañía. Pero necesitamos a veces elegir todo ese ruido para no enfrentarnos a nuestro propio ruido mental. Ahora, ¿cuántas personas añoran jubilarse? Estoy cansada del trabajo, de esta madrugadera, de este jefe, de tanto trabajo, tantos años haciendo lo mismo. Se jubilan y dicen, ¿ahora qué hago con esta vida? Me la pongo acá en las manos y no sé qué hacer con ella. ¿Y cuántos jubilados se convierten en el terror de la familia y de los amigos? Porque no saben qué hacer con su vida. Porque estaban cansados de trabajar y ahora están cansados de descansar. Porque antes tenían un dinero que se lo tenían que ganar con el sudor de la frente y ahora no saben qué hacer con ese dinero que les llega a su cuentica bancaria depositado sin más ni qué. Entonces mantenemos unos miedos que a la larga diríamos tan irracional, pero siempre estamos diciendo tan irracional el miedo del frente, no el mío. Mi miedo es respetable, es aceptable, es válido, es justificable, pero ese miedo del otro es muy tonto, ¿sí? Le tenemos miedo a envejecer, le tenemos miedo a estas arrugas, a las canas, a que nuestro cuerpo se vaya degenerando, se vaya envejeciendo. Le tenemos miedo a no poder hacer lo mismo que hacíamos hace 10 años. Le tenemos miedo a la muerte. Hay algo que a mí me parece
muy interesante y lo han hecho como estudio, y es personas que están en la cárcel y que llevan mucho tiempo encarcelados, y ustedes saben, o sea, yo pienso que no hay ninguna cárcel, ni siquiera de los países más avanzados, que sea agradable y buena. Toda cárcel es horrible. Y han hecho estudios con personas que llevan 15, 20 años encarceladas en condiciones muy difíciles, muy duras. ¿Y qué vas a hacer cuando salgas de la cárcel? No sé, estoy muerto de miedo. Me acostumbré a este mugrero, a esta indisciplina, a este hacinamiento, a esta comida horrible, y no sé qué voy a hacer en libertad. Ya no sé cómo voy a convivir con mi familia, ya no sé qué voy a trabajar, ya no sé ser útil, entre comillas. Y son estudios que se han hecho y estudios muy difíciles, y muchas personas regresan a la cárcel, mejor reinciden, porque vuelven a ese lugar que, aunque no es cómodo, es el lugar que ellos conocen. Entonces, ¿cuántos miedos nosotros podemos tener arraigados dentro de nosotros mismos? Miedo a vivir solos, pero miedo a vivir en pareja, pero miedo a vivir en familia. Miedo a la juventud, pero también miedo a la vejez. Miedo a tener un cuerpo esbelto, bonito, porque me miran mucho, me echan muchos piropos, pero también miedo a la vejez, porque ya este cuerpo no es el mismo y no me van a echar tantos piropos. Miedo a que mis hijos se casen, y entonces yo qué voy a hacer con este marido tanto tiempo, si ya mis hijos van a dejar de ser esa entretención. Miedo a que mis hijos se vayan, porque entonces ¿quién va a estar ocupado de mí? ¿Quién me va a entretener? Porque a veces los hijos también nos volvemos el sistema de entretención de los papás. Y entonces yo, ¿qué voy a hacer cuando mis padres se mueran? ¿Qué voy a hacer con esta vida? O sea, el tema del miedo viene en todos los niveles, en todas las categorías, en el plano laboral, en el plano social, en el plano de vida de pareja, en el plano financiero. En todos los planos sale ese miedo. Pero si nosotros fuéramos a ser más empoderados, deberíamos determinar cómo ese miedo me va a impulsar a ser más creativo, a ser más grandioso, a ser más potente, porque finalmente me podría impulsar. Y por eso, aunque yo no soy muy seguidora de deportes, me encantan las historias de los deportistas, porque pienso que los deportistas han desarrollado tanto esa inteligencia emocional, que para ellos todo es un reto y siempre hay algo mejor que hacer. Y ahora nada más veía en la vuelta a España que un colombiano iba de primero y ya iban llegando cuando el que iba de segundo lo adelantó. Y él, sin embargo, dijo, no me alcanzó porque él me pedaleó un poquito más rápido cuando ya faltaba algo, pero estoy satisfecho y es mi reto. Y me encantan esas historias de los deportistas por eso, porque son gente que se están retando todo el tiempo, que están viendo cómo mejorarse, que no ven al otro como una competencia o un contrincante, quizás dentro del campo sí, pero no para la vida. Para la vida somos colegas, somos amigos que nos impulsamos, que nos ayudamos, ¿sí? Y que hoy puedo estar en un equipo y de contrincante, pero mañana voy a ser parte de tu equipo y te voy a hacer el pase, ¿sí? Pero nosotros a veces también en la vida nos volvemos la piedra en el zapato del otro, y nos volvemos el coco del otro. Entonces, bueno, aquí hemos hablado de muchos miedos: miedo a ser feliz, miedo a tener, miedo a no tener, miedo a brillar, y prefiero pasar desapercibido. Entonces, toda esa serie de miedos que nosotros también decimos, ¿de dónde los aprendimos? ¿De dónde los cogimos? Y ayer veía un video muy simpático de esas.
casas que tienen cámaras de seguridad y quedó grabado como una pareja, un señor y una señora con 2 bebés, y entró un bicho cualquiera a la casa. Y el señor, pues muy valiente como caballero, tratando de sacar el bicho de la casa, pero la señora a los gritos y cogía a sus muchachitos y los encerraba y volvían a salir y los niños gritaban. Y el señor también le daba miedo al bicho, obviamente, porque le tiraba un zapato, una gorra, lo que fuera, salía también brincando. Y entonces, como este par de adultos, que obviamente le tienen miedo a cualquier bicho, le inculcaron ese miedo a esos otros 2 niños. Porque si ellos no hubieran gritado, no hubieran hecho nada, simplemente lo matan o ni siquiera lo matan, sino que lo dejan, los niños no se hubieran percatado de eso. Pero el día de mañana estos niños le van a tener miedo al bicho, ¿sí? En estos días también hubo una historia parecida con personas de mi familia, porque entró un grillo súper grande a la casa y que eso hicieron de todo, le tiraban cobijas, poncheras, y el animalito, cada que ellos hacían algo, el animalito brincaba, tipo saltamontes. Claro, los grillos tienen esa capacidad de abrir sus alitas y brincar cuando se sienten en situación de agresión, de peligro. Entonces decía, casi llamamos al portero a que estuviera a hacer algo con ese grillo. Y es porque esos miedos son instalados. Nosotros no nacimos con esos miedos. Nos los instalaron por herencia. Y estoy hablando del miedo a los bichos, pero de ahí vienen también todos los miedos. Muchos de los miedos que nosotros hoy estamos portando no son nuestros realmente, los heredamos. Si los fuéramos a devolver como en una bandejita, encontraríamos, vea, este es de mi tía no sé quién, este es de mi papá, este es de mi mamá, este del abuelo, este del bisabuelo. Y si nos quedamos, fácilmente la bandeja se queda vacía. Pero para eso necesitamos hacer cierto grado de análisis y de trabajo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Hay que quitarle la máscara al miedo. Si somos capaces solos, muy bien, pero si no, vamos a necesitar un facilitador que nos apoye, que nos ayude, porque hay muchos miedos que nos están llevando a tal punto que no nos dejan avanzar, que no nos dejan progresar y que lo que hacen es retraernos en la vida, ¿sí? ¿Cuántas personas se han retirado de la universidad siendo muy buenos estudiantes porque simplemente les dio miedo cualquier faceta y eso los inhibió de ser los profesionales brillantes que podrían ser hoy por hoy? Entonces, si nosotros aprendemos a ver el miedo como la alarma que está sonando o que se está iluminando para mostrar algo que necesitamos pasar más allá, digamos que vamos a hacer una apreciación útil del miedo y nos vamos a empoderar. Hay una frase con la que quisiera terminar y es que estamos viviendo lo que estamos pensando. Entonces nosotros siempre estamos viviendo lo que realmente nuestra mente inconsciente hace. Qué miedo exponerme, qué miedo que me vean, qué miedo que me critiquen, qué miedo que me juzguen, y si me equivoco, y si la persona queda brava, y si la persona me señala. Entonces no podríamos ni siquiera asomarnos a la ventana de la casa, porque siempre vamos a ser susceptibles de algo. ¿Qué podemos hacer? A mí hay algo que me encanta, con lo que yo pienso que nosotros podemos trabajar, y es empoderarnos del yo soy. Entonces yo puedo decir, yo soy una miedosa, sí, pero es que eso no me sirve para nada. O sea, necesito reconocerlo, sí, para poderlo trabajar, pero no necesito instaurarlo más, necesito meter como el antídoto para poder salir de eso. Entonces, ¿cuál es un ejercicio que yo siempre sugiero de manera personalizada? Yo se los voy a sugerir en público. Aquí tengo yo la libretica de Crea Excelencia, que ya se las he mostrado, son hermosas.
Es una libreta que podemos coger como libreta de trabajo. Y entonces por cada rengloncito vamos a hacer el ejercicio del yo soy. Quien la quiera comprar me la solicita para que hagan todos los ejercicios personalizados. Yo soy, primero mi nombre, Ángela María Rojas Rodríguez. Yo soy generosa, yo soy amable, yo soy grandiosa, yo soy poderosa. Yo soy exitosa. ¿Cuáles son los yo soy que aunque de pronto en este momento yo no los tenga ahí instaurados, es a lo que yo quiero llegar? ¿Cuál es el yo soy que quiero ser? Pero eso lo tengo que empezar a evidenciar como una realidad en mi vida. ¿Y por qué es bueno escribirlo? Porque neurológicamente hay un trabajo, y esto está comprobado, que si yo escribo, hay una conexión cerebral muy fuerte, donde se une esa parte consciente, inconsciente, con la emocional. Por eso es que cuando nosotros escribimos algo, lo recordamos más fácil. Y está súper demostrado hoy por hoy que con tanta tecnología, estos jóvenes que no están estudiando con lápiz y papel, porque nosotros afortunadamente tuvimos que escribir mucho y hacer planas y repetir, hay un deterioro de la memoria y de la atención simplemente por no escribir. Y países tan desarrollados como Suiza, Suecia, están volviendo a la escritura manual, al hacer el cuaderno. Entonces, cuando nosotros cogemos una libreta como esta, que debería ser nuestro diario emocional, nuestro diario de liderazgo, donde escribimos las cosas que nos empoderan, deberíamos de empezar a hacer frases como yo soy poderosa, yo soy potente, yo soy grandiosa. Y eso me ayuda a empoderarme. Quizás no estoy en ese punto conscientemente, pero es a lo que quiero llegar. Y es una forma de uno decirle al miedo, soy superior a ti, soy superior a eso que me ha marcado toda la vida y que me ha hecho ver como la persona pequeñita, escondida, que me tengo que retraer para no ser vista, para no ser señalada, pero que tengo un propósito que necesito cumplir solamente por el hecho de estar acá en este cuerpo y en esta tierra mientras tanto. Por decirme divino, aquí estoy, entonces tengo una labor que cumplir. Necesito proyectarme a la gente, necesito trabajar en mis habilidades interpersonales, necesito trabajar con mis valores, con todo lo que yo soy, con mi potencialidad. Entonces ese es un trabajo que los invito a hacer, que creo que es bonito, que es agradable y que quizás a uno al principio le cuesta, pero que va cobrando fuerza. Ahora si alguien tiene algo que decir, alguien que comentar, si quiere levantar la mano, con mucho gusto los escucho. Ángela, yo quisiera aportar algo. Yo pienso que es muy importante cuando nosotros conocemos nuestros miedos y otros que van apareciendo porque siempre vamos a tener un miedo más. Para mí fue muy importante conocer mis miedos, aunque cuando los conocí a mí eh, se me fue la voz, duró un mes sin voz. Yo creo que usted se acuerda de ese proceso tan tremendo que tuve enfrentando los miedos. Fue un reto, porque lo hacíamos como retos, como decía usted, como los deportistas. Y fue muy importante para después asimilarlo cuando mi padre murió, porque ese era el miedo más grande que me di cuenta que tenía. Y fue prepararme para cuando ocurrió. Entonces, pienso que conocerse uno mismo y sobre todo los miedos, y que a través de esos miedos uno se vuelve más fuerte cuando ya los conoce y los confronta y son un reto. Entonces, es importante conocerlos. Y todos los días van a aparecer más. Uno vence uno y sigue con más, pero es importante confrontarlos. Es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Mari. Y es que acordémonos que nosotros somos como esa cebolla que la vamos deshojando
Entonces, a medida que la vamos deshojando, vamos yendo más al fondo, al centro del asunto. Y por eso es que a veces decimos, uy, todo lo que yo he trabajado, y mira, todavía me encuentro con un miedo, con un reto más, con algo más por avanzar y por sostener, ¿cierto? Porque yo creo que eso es lo bonito de nosotros, ir haciendo todo este trabajo de conocimiento con nosotros mismos, es ir desnudando todo eso que estaba ahí escondido en esa caja fuerte y que nosotros mismos nos hemos encargado de engalanar para que no se note mucho, ¿cierto? Y que a la larga, mientras a veces más nos tratamos de esconderlo, más se nota. Por eso es que yo digo que la negación no hace nada. Una de las primeras cosas es aceptar, sí, tengo miedo y necesito afrontarlo. Y cuando ya empiezo a quitarle tanto poder a ese miedo, empiezo a ver que quizás ya no tenga tantos miedos, sino que ya me da miedo y que eso va a ser pasajero porque ya no le voy a dar tanto poder, ¿sí? ¿Alguien más quiere participar? Su experiencia del miedo, ¿cómo ha sido? Yo quiero aportar que a veces de una manera pues muy mm, perversa, digamos, de parte de la persona, eh, nos aprovechamos de los miedos de las otras personas que están a nuestro alrededor, que uno las detecta y que pues uno ve la fragilidad del otro y pues y lo ve como una oportunidad para uno o alguien beneficiarse de esa debilidad del otro, ¿no? De ese miedo, que casi siempre es como el fondo detrás de cualquier debilidad o cualquier inseguridad que una persona cercana a nuestra le detectemos y a veces aprovechamos de esa situación. De alguna manera, ¿no? No, tal vez no con intención de destruirlo ni nada, pero es frecuente ver que encima de cargar con el miedo, ver cómo otros seres a nuestro alrededor, hasta sin querer a veces, se aprovechan de esos miedos. Entonces, si uno no lo reconoce como tal, pues se crea un círculo vicioso y claro, nos dejamos manipular o aprovechar del otro porque han detectado en nosotros en una inseguridad, por ejemplo, como un miedo fácil o una presa fácil, digamos, de manipular o de hacer lo que queramos, ¿no? Pues hacer alguna situación que se acomode a nuestra beneficio, pero basado en el miedo del otro. Entonces, pues me parece triste, o sea, porque me ha pasado y lo he visto, que, que a veces caemos en eso. Entonces, conclusión, pues si uno no detecta los miedos propios, los demás sí lo van a detectar y se van a aprovechar de esa situación. Parece súper importante esto que vos decís, porque ¿cuántas veces hemos sido sujetos de que nos vuelvan subordinados, sumisos o manipulables, simplemente porque la gente no tiene esa empatía frente a esa, digamos, debilidad o miedo que nosotros podemos tener? Porque no es capaz el otro de mirarnos con empatía frente a eso, sino que, yo ya sé cuál es tu talón de Aquiles, yo ya sé cómo le hago, yo sé cómo lo vuelvo a mi favor. Y pienso que ese solo hecho a veces nos daña todavía más, porque fuera de esa fragilidad en la que nosotros estamos, y sabemos que el otro, que podría ser compasivo frente a eso, antes está abusando de la situación. Y uno diría, pues en ámbitos externos hasta se pasa, como es con el bullying, pero es que lastimosamente
A veces el bullying viene en nuestro círculo más estrecho, de quienes nosotros más amamos o más esperaríamos, como ese nivel de comprensión y de empatía, ¿cierto? Y pienso que ahí entonces hay un doble reto. Yo, por ejemplo, he trabajado demasiado con mis miedos. Cuando yo empecé coaching, yo me di cuenta que yo tenía una caja de Pandora muy, muy grande de miedos. Y que lastimosamente pienso que tampoco tuve mucha empatía de muchas personas frente a eso, sino que antes se aprovechan de eso. Y quizás una de las cosas que uno más tiene que hacer es eso, darle la cara a ese miedo, descubrir que realmente lo que había ahí era una soga, porque es una cosa tan antigua, tan vieja, que ya no tiene validez. Y voy a decir una cosa que se me viene a mí a la cabeza en este momento. Si había algo que a mí me hacía casi que entrar en pánico y en terror, era escuchar un sonido de una ambulancia. Y cuando iban, por ejemplo, y yo nunca he estado dentro de una ambulancia en una situación de gravedad. O sea, cuando vencí un miedo, ese miedo ya sí monté en ambulancia para acompañar a un familiar que traíamos de regreso a la casa y hubo que traerlo en ambulancia. Pero cuando yo entraba en esos pánicos, yo escuchaba una ambulancia en la calle de esas pidiendo vía y yo entraba en un pánico tal que a veces lloraba, porque era una angustia y una cosa interna. No sé qué recuerdo puedo tener yo antiguo que tenía eso tan horrible. Y fui objeto de burlas demasiadas veces por eso. Porque ante los demás, como decíamos al principio, es un miedo irracional. ¿Cuál es la estupidez tuya si vos no vas ahí? ¿Sí? Porque fuera de eso, fuera de que el miedo es irracional, nos tratan mal, nos tratan de estúpidos, de tontos, de poco valiosos. Pero ¿cuál es lo bonito? Que parte de empoderarnos frente a ese miedo, descubrirlo y trabajarlo, es que también nosotros nos podemos parar firmes y saber, bueno, este miedo solucionado o sin solucionar o en camino, ya me paro tan firme que no permito que otro abuse de mí por ello. Y yo pienso que eso nada más ya es valioso. Que a veces ni lo habremos solucionado. O sea, yo no sé si uno logrará solucionar todos los miedos en la vida. Yo hay algunos que no he logrado. Pero que frente a muchos de ellos sí soy capaz ya de pararme firme y decir, no vas a jugar conmigo por esto. Porque quizás sea un miedo, pero no voy a hacer tu juguete con mi miedo, ¿cierto? Oso peluche. Entonces me parece súper interesante ese aporte, porque creo que más de una persona hemos sido víctimas, no solo del miedo, sino de que jueguen con nuestro miedo. Entonces, gracias por ese aporte. Bueno, si algún otro tiene algo para aportar, y si no, vamos cerrando esta charla. Gracias a todos los que se comunicaron por Instagram, los presentes en el Google Meet. Y vamos a ver cómo nos queda esta grabación. Y si nos queda chévere, la subimos a YouTube y se las estaré compartiendo en esta semanita, ¿sí? Muchas gracias a todos por participar, por estar por acá. Gracias, Ángela, por tu tiempo. Muchas gracias. A ustedes por participar. Feliz noche. Feliz noche.